Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente su profesora Diana Gutiérrez Ávila, servidora y titular de la asignatura Derecho Civil 3. Que como bueno, esta es nuestra última sesión clase y también como lo había venido anunciando en sesiones clase anteriores, en las cápsulas que, bueno, pues ustedes tienen la oportunidad de revisar obviamente, pues en la plataforma de YouTube o en la plataforma académica que también podemos encontrar en las sesiones clase. En la última sesión clase que tuviéramos, mencioné que pues íbamos a ver un pequeño resumen, un pequeño análisis a manera de repaso de nuestra asignatura, ¿no? Expresando los temas más importantes visto, el aprendizaje creo yo más significativo que pudimos haber tenido conjuntamente, que obviamente pues esto no funciona si no es de dos o más personas, que en este caso, bueno, esta es mi perspectiva, pero también estoy dispuesta a analizar su perspectiva y que obviamente lo he estado haciendo también a través de la revisión de las actividades en la plataforma educativa y que obviamente pues estamos ahí en contacto y con la disposición, ¿no? También de concluir de una forma pues idónea esta asignatura. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar un pequeño documento que es una presentación en diapositivas que va a contener por ahí títulos o palabras clave de todos los temas que vimos, o al menos pues en esta sesión clase, pues los más importantes para poderlos abarcar, analizar, repasar y que queden claros y firmes como aprendizajes, como su principal aprendizaje significativo. ¿Sale? Entonces, bueno, pues comparto esta diapositiva que tenemos aquí y que precisamente, que también va a estar disponible en la plataforma que ya tenemos en la barra lateral o en la lección también correspondiente que vamos a tener todos los materiales que vimos, analizamos en la sesión clase para que ustedes lo puedan descargar, para que ustedes puedan realizar sus actividades, para que sus actividades que también ya enviaron ya están calificadas para que tengan esa certeza y esa seguridad de que, bueno, pues estamos ahí al pendiente y en contacto y que este material pues está para ustedes disponible, aunque solamente es como referencia de lo principal que pudimos haber visto en la asignatura, pues hay otros materiales con contenido pues ya desarrollado y que de repente también pudimos haber analizado en alguna sesión clase o también pudimos no tener la oportunidad porque, bueno, pues en sesiones grabadas pues solamente tenemos la oportunidad de una hora prácticamente, ¿no? Entonces, a veces pues el estudio nos lleva pues mucho más tiempo y que solamente pues su servidora tenga la disposición por el tiempo, ¿no? De tratar ciertos temas, pues evidentemente no significa que no tengamos pues el espacio, la apertura. Internet también es un método importantísimo en estas nuevas modalidades de estudio online. Tenemos mucho más facilidad del aprendizaje. Entonces, son materiales para ustedes y que formen también su conocimiento a través de pues un poquito de todo, ¿no? Un poquito de lo que su servidora, lo poquito que yo les puedo ofrecer en cuanto a una guía o una conducción al conocimiento. Eso no significa que yo lo sé todo, eso no significa obviamente pues que sea lo correcto, sino que existen criterios y que podemos comparar y que bueno, pues estamos también dispuestos, ¿no? A aprender también nosotros como titulares, como profesores, de ustedes, ¿no? Y también de toda aquella información de otros autores, lo bonito del sistema jurídico es eso, ¿no? Entonces, bueno, la parte importante en el derecho civil 3 que vimos precisamente fue, creo que de forma principal, el tener la noción o el conocimiento de distinguir la parte de derechos reales y derechos personales, porque eso nos va a desglosar y nos va a pegar en los contratos, en cualquier acto jurídico de naturaleza civil que tengamos más adelante. Entonces, distinción entre derechos reales y derechos personales. A manera de repaso, tenemos que un derecho personal es un vínculo jurídico que se tiene precisamente con una persona. Ese nacimiento de exigir algún tipo de prestación personal a alguien, de hacer, sabemos que puede ser de hacer, de no hacer, que es abstenerse, de dar o de no dar, ¿sale? Que regularmente o en su mayoría por estadísticas puedo decir que son de hacer y de dar, ¿sale? Cuando se exige un derecho, que es este vínculo jurídico, un derecho para con una persona. ¿Sabes qué? Tú te comprometiste a hacer, tú te comprometiste a dar y no lo hiciste. Y vengo a ejercitar ese derecho, ¿no? Entonces es un derecho personal.
que yo tengo personalmente con fulanito de tal. Entonces solamente fulanito de tal se comprometió a hacerlo. Entonces es esa parte. Ahora, un derecho real, este, ¿qué es el derecho real? Es aquel poder jurídico, que es aquel ya no tanto como un vínculo para con otra persona, puede intervenir otra persona, pero es un poder jurídico, una potestad que se tiene para con un objeto inanimado, un bien, bien mueble, bien inmueble, ¿sale? Es ese derecho, ¿no? Yo tengo la propiedad sobre un vehículo de la marca tal, modelo tal, año tal, con un valor de tanto. Entonces, yo, ¿qué soy yo de ese objeto? Pues su dueña. Ah, sabe que no es mío, pero yo lo estoy rentando, entonces tengo la posesión. Tal vez no la propiedad, pero sí la posesión. Tengo un contrato que abarca mi calidad para con este objeto que estoy usando, que estoy manejando. Por ejemplo, si es un vehículo, ¿no? Automotor, pero puede ser un bien inmueble, ¿no? ¿Qué calidad tú estás habitando ese bien inmueble? Que tiene un valor determinado. Ah, bueno, pues soy la propietaria. Ah, me lo prestaron, ¿no? Que ahí vienen, obviamente vamos a analizar los tipos de contratos que existen, ¿no? Y obviamente, pues todas esas condiciones, la calidad en la que se presentaron esas condiciones, pues nos dan el origen a la clasificación de los contratos jurídicos y a revisar también sus tipos, que estuvimos analizando todas estas sesiones clase en cuanto al clausulado, cómo se coloca, ejemplos, que son precisamente los famosos llamados formatos o machotes que nos pueden ayudar a verificar pues los elementos de un contrato, ¿no? Pero primero pues creo que lo esencial es saber, ¿no? Ese contrato me vincula jurídicamente a una persona o el poder jurídico me da un poder jurídico sobre de una cosa o de un bien, que también a lo mejor nació de una persona que me vendió, que hizo, que esto lo, que dijo, ¿no? Entonces, así mismo, pues poder distinguir, ¿no? Derechos reales y derechos personales. ¿Sale? Que ambos son derechos, ambos son potestades, pero una obviamente pues parte de un vínculo jurídico y otro es un poder jurídico que se tiene para el ejercicio de un derecho. Esto, bueno, pues en esencia espero que haya quedado claro. Y bueno, de ahí nos pasamos a los contratos civiles que regularmente Derecho Civil 3 pues parte del conocimiento de todo lo que es contratos civiles, ¿no? Dentro de los contratos civiles vemos ciertos principios, que, bueno, parte de lo que es la libertad contractual y obviamente, pues, esos derechos y obligaciones que conjuntamente nacen entre dos o más personas. Pero bueno, para saber, evidentemente, pues, atender a estos principios de la libertad contractual, yo hice mucho hincapié en esto, por eso los formatos sí ayudan, pero no es todo, porque las condiciones pueden cambiar de un acto jurídico que se celebra con una persona, porque son actos totalmente subjetivos, son actos únicos que se pueden parecer a otros, pero que tienen características, no tiene que ser forzosamente lineal, ¿no? Puede tener cosas que los hacen únicos y diferentes, tan es así, pues como nosotros, cada persona, ¿no? Que somos particulares, únicos, diferentes de otros, aunque de repente pues se presentan como homónimos, ¿no? Personas que tienen el mismo nombre y apellido, pero que obviamente los atributos de la personalidad pues nos distinguen en cuanto a que una persona, sus atributos de la personalidad los hace únicos e irrepetibles en todo el mundo. Nombre, nacionalidad, patrimonio. Entonces, eso es lo que me va caracterizando a mí de las otras personas. Entonces, así los actos jurídicos también, como me hacen característico, particular a mí, pues yo los actos jurídicos que celebro pues son individuales, son independientes y pueden contener, mientras esté ajustado a derecho, pueden contener variantes que otros contratos, aunque sean de compraventa, no tienen, ¿no? Entonces, primero hay que distinguir, ¿no? El concepto de contratos y que también es importante distinguir el concepto de convenio, ¿no? Porque a raíz precisamente de que un contrato y un convenio, pues, eh, van de la mano, creo yo, no existe, evidentemente, pues, de repente tienen una cierta distinción. Uno puede ser el accesorio del principal o tiene que tener vida
pero obviamente pues su vida jurídica depende de otro acto que tenga vigencia, que exista, ¿no? Entonces, principalmente la diferencia entre uno y otro, porque ambos son acuerdos de voluntades. Esa es una característica, una palomita que puedo yo colocar como similitudes entre un contrato y un convenio. Son acuerdos de voluntad entre dos o más personas. Ambos son eso. Pero lo que los hace característico uno de otro, que los diferencia, es precisamente los efectos jurídicos, que uno de ellos, que es el contrato, solamente tiene estas dos, que de hecho, bueno, aquí de una vez le coloco para que crear el contrato es una característica del contrato, pero también del convenio y del convenio. Ambos crean, ¿sale? La transmisión, obviamente crear derechos y obligaciones. La transmisión, ¿a quién se la puedo atribuir? También a un contrato y a un convenio. Otra similitud entre en ambas figuras. Pero la modificación y la extinción de derechos y de obligaciones solamente son exclusivas del convenio. ¿Sale? Convenio y la extinción también exclusiva del convenio. Entonces, jurídicamente la ley hasta nos indica, ¿no?, que un contrato es aquel convenio que tiene entre dos o más personas con la finalidad precisamente de crear o transmitir derechos y obligaciones. Entonces, hay que entender nada más, ¿no?, lo que la propia ley nos expresa. O un contrato es un convenio celebrado entre dos o más personas que crea o transfiere derechos y obligaciones. Entonces, si me está diciendo que un contrato es un convenio, entonces el convenio también tiene la función de crear y transmitir. Pero solamente el convenio es aquel que es un convenio jurídicamente también está establecido en el Código Civil Federal y en los códigos civiles de las entidades federativas, que es aquel acuerdo de voluntades entre dos o más personas con la finalidad de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces, el convenio es todavía más amplio, ¿sale? Tiene otras funciones. Pero ojo, si yo tengo un contrato de compra y venta, pero después las condiciones con las que pactamos fueron el precio, el plazo, a lo mejor el plazo es el que no se puede cumplir. ¿Cómo modifico el plazo? A través de un convenio. Entonces estoy de acuerdo que el acto jurídico principal celebrado es un contrato y que el convenio, que solamente me está modificando los plazos, está modificando los plazos de un contrato que ya existió. Entonces, el contrato es el principal, el convenio pues pasa a ser en ese ejemplo en particular que estoy poniendo, el accesorio, ¿sale? Porque me está modificando. Un contrato como tal, no puedo hacer un contrato para modificar otro contrato. Entonces tendría que ser un convenio que nazca del contrato, que me modifique o que me extinga derechos y obligaciones, ¿sale? Entonces, esa es la cuestión. Importante de distinguir entre uno y otro, pero ambos son acuerdos de voluntades y que evidentemente pueden crear, transmitir, modificar o extinguir. Eso solamente en caso del convenio, y el contrato solamente crea o transmite derechos y obligaciones. ¿Sale? Esa es la parte principal. Ahora, para entender esto precisamente, los actos jurídicos en cuanto a contratos se trata, hay que distinguir elementos de existencia y los de validez, ¿sale? Entonces, la existencia, para que exista un acto jurídico como lo es un contrato civil, tenemos que tener precisamente pues dos elementos importantes principalmente para otros, tres, y que lo voy a colocar aquí, que es la solemnidad. Y algunos juristas también lo llegan a manifestar de esta manera, ¿eh? Entonces, tenemos tres principales, para otros solamente es el consentimiento y el objeto, y en algunos otros casos es necesaria la solemnidad para que exista un acto jurídico. Un acto jurídico puede existir
y puede tener validez parcial o total o puede ser inválido, ¿sale? Que tiene los mismos efectos como si no hubiera existido, pero sí existió, solamente que fue inválido. Entonces, por eso hay que atender bien a los requisitos de existencia y a los de validez, ¿sale? La existencia es para que me exista un contrato o cualquier acto jurídico hay que tener consentimiento de las partes, ¿sale? Si no hay consentimiento, pues no hay acto jurídico, no hay contrato. Eso es importantísimo, no es elemental, es necesario para que exista un contrato. Que las dos partes estén de acuerdo, que quieran celebrarlo, quieran y puedan celebrarlo, ¿sale? Entonces, eso me da, pues ya hay consentimiento de poder celebrar el contrato. Ok, perfecto. Hay objeto, ok, sobre qué vamos a acordar, sobre qué vamos a convenir, qué derechos y qué obligaciones vamos a tener conjuntamente. Hay distintos tipos de contratos que los vamos a analizar, pero ese es el objeto, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de mi contrato? Que exista una finalidad de este acuerdo de voluntades. Consentimiento y objeto. Para unos es sencillamente lo único que se necesita para que exista un acto jurídico o un contrato. Pero la ley indica que para otros actos jurídicos, para la existencia, no obstante de que exista consentimiento y de que exista objeto, también tiene que existir una solemnidad, que es una especie de revestimiento a, a, al acto jurídico necesario para su existencia. Entonces, tan es así que voy a poner el ejemplo, creo que el ejemplo reina que siempre coloco y que creo que con esto queda claro, que pues existen los actos jurídicos. Por ejemplo, algunas personas, yo difiero de eso, yo creo que el matrimonio es una institución, pero consideran que el matrimonio es un contrato. Algunos juristas y tienen también pues pues sus bases legales, ¿no? Sus bases, su sustento, su análisis jurídico de por qué sí es un contrato, porque es un acuerdo, es una unión entre dos personas, que obviamente pues unen sus vidas para la finalidad de a lo mejor formar una familia, ¿no? De procrear, de etcétera, lo que sea. Entonces, piensan que puede ser un contrato, ¿no? Porque el matrimonio, obviamente, pues existe el matrimonio civil, que muchos dicen, bueno, es un contrato civil. Pero es una figura civil, sí, pero yo creo que es una institución civil. Pero bueno, para que exista, en relación, por ejemplo, atendiendo a que fuese un contrato, para que exista el matrimonio, no es que yo de forma privada, porque existen los contratos privados y los contratos públicos, con fulanito de tal, contrato de matrimonio que celebran de forma privada su servidora y fulanito de tal, ¿no? Y ya, con eso tenga vida mi contrato de matrimonio. No es así, sino que hay algo para que pueda existir jurídicamente ese matrimonio, tiene que haber una solemnidad, cumplir un elemento que obviamente pues tiene que hacerse conforme a la ley, ¿no? Ante un juez del registro civil, bueno, yo lo diría, para algunas entidades la figura es distinta, pero tiene que ser ante una autoridad que sea en la Ciudad de México son los juzgados, eh, obviamente pues el juzgado de la oficialía tal, ¿no? El juez, la figura pues es un juez, pero en algunos otros, como por ejemplo es el Estado de México, eh, pues es el oficial del registro civil, la autoridad, ¿no? Entonces uno es oficial, otros son jueces, independientemente de eso, pero es una autoridad que tenga validez o que otorgue esa validez, que existió un consentimiento del acto por ambas partes y que le dé ese revestimiento y esa solemnidad que exige la ley para su existencia, ¿sale? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Que exista pues precisamente ese revestimiento eh, que, que la ley pide para la existencia. Pero hay otros actos otros actos jurídicos, contratos que pueden existir sin necesidad de que exista precisamente esa solemnidad, ¿no? Un contrato privado de compraventa. No hay necesidad de hacerlo ante un juez, no hay necesidad de hacerlo ante alguna autoridad o ante un notario, ¿no? A eso
ahorita nos referiremos, sí puede haber esa posibilidad y que obviamente le da pues mucho mejor referencia, pues le da mucho más seguridad a mi acto jurídico. Por supuesto que sí, pero no significa que no exista por eso. ¿Sale? Una cosa es la existencia, otra cosa es la validez. Y bueno, ahora, la validez es precisamente, ya me existe un acto jurídico porque hubo consentimiento y objeto. Ahora, y a lo mejor la solemnidad, ¿no? Para uno, bueno, no todos los actos jurídicos requieren solemnidad, eso es en esencia, ¿no? Pero ahora, ¿por qué, qué me hace válido? Ya existe el acto jurídico, pero ¿qué lo hace válido? Bueno, para la validez existen cuatro elementos, ¿no? Que también ya estuvimos revisando en clases anteriores, regularmente las primeras, que pues es mi importancia también puede resaltar en esta última sesión clase, porque de repente pues se nos llega a pasar, ¿no? Este tipo de circunstancias, o a lo mejor no quedó totalmente claro y para mí es importante poderla resaltar en esta última sesión clase. Ahora, la validez. Existen cuatro elementos que hacen válidos a un acto jurídico, esencialmente, pues en nuestro caso, a un contrato civil. Que uno de ellos, sabiendo que para que exista un acto jurídico, un contrato, pues es necesario el consentimiento, también para que sea válido ese acto jurídico o ese contrato, ese consentimiento no tiene que estar viciado, ¿sale? No tiene que estar viciado. Pudiera yo tener consentimiento de otra persona, pero porque la obligué, porque la amenacé. Si no aceptas, te va a pasar esto, esto y esto. O la violenté. Entonces, la engañé, le mentí para que aceptara. ¿Existe ese acto jurídico? Sí, pero no tiene validez porque el consentimiento estuvo viciado. Los vicios del consentimiento son precisamente, creo que de hecho hay una investigación, no recuerdo ahorita con precisión, pero de los vicios del consentimiento, que es el dolo, la violencia, el error, eh, precisamente aquello que nos hace eh, eh, la mala fe, ¿no? Mala fe, dolo, error, violencia, eh, eso es lo que daña el consentimiento de otra persona, ¿no? Entonces, si yo engañé, a lo mejor le mentí, ¿no? Le hice creer que iba a ser el contrato con otras características o el objeto en cuanto al objeto, ¿no? Le engañé, pues es que es un vehículo, pero le engañé sobre las condiciones del vehículo, entonces celebramos un contrato de compra-venta, pero a la mera hora, pues no es lo que se espera, ¿no? Entonces, el contrato existe, sí, pero está viciado en su consentimiento. ¿O por qué? Porque lo obligué, porque lo amenacé, lo amedrenté, lo violenté, le pegué, entonces eso para que me diera una firma, eso para que me dijeron sí, eso para obtener un consentimiento arrancado a la fuerza, o porque me aproveché de su necesidad o de su ignorancia, ¿sale? Es que no sabe leer, pues me aproveché y le puse todo lo que yo quería. Dio su consentimiento, pero engañado. Entonces, eso violenta el consentimiento, eso afecta el consentimiento, entonces lo hace inválido. Son de las principales causas que provoca una nulidad total de un acto jurídico. ¿Por qué? Porque me está afectando el consentimiento necesario para la existencia de un acto jurídico o de un contrato. ¿Sale? Entonces, para que sea válido, existe el consentimiento, tal vez sí, pero fue violentado, fue arrancado, fue lo que acabo, los ejemplos que acabo de dar en cuanto a vicios del consentimiento, entonces queda invalidado que, ojo, la validez se puede perfeccionar o puede provocar una nulidad total o parcial de un acto jurídico, en esencia, pues de un contrato, que es lo que estamos analizando en este, pues que analizamos, ¿no? En todas estas sesiones clases. Ahora, yo iría el siguiente, pues si tengo un objeto también, una licitud en el objeto, que el objeto sea lícito. ¿Qué tal? Ok, celebramos un contrato de compraventa, pero de cocaína. Ah, caray, no violenté su consentimiento. Ambos estuvimos de acuerdo, los narcotraficantes, ¿no? Bien, bien correctos. La compra y la venta. Entonces, pero ese objeto no es lícito, entonces regularmente por eso son hechos ilícitos, ¿no? O armas, tráfico de armas, ¿no? Entonces, el objeto, no hay licitud en el objeto, ¿no?
entonces el contrato no es lícito. Es que acordamos, por ejemplo, el tema de trata de blancas, ¿no? Dio su consentimiento y pues fueron que obviamente pues relaciones sexuales consentidas, yo le pagué y tuvo que ser de esta manera, ¿no? Entonces eso nos lleva pues a un ilícito, ¿no? Que también nos da un catálogo de delitos en cuanto a los elementos que no son los actos de las personas que no son lícitas y que son consideradas como hechos delictuosos o delitos, ¿no? En particular. Ahora, eso es para la existencia de un contrato. No puedo reclamar yo civilmente el contrato de que no me pagó la cocaína, la droga, los estupefacientes, las armas ilícitas que le vendí, ¿no? Entonces, eso no, eso provoca obviamente también una nulidad total dentro de un acto jurídico. O sea, son objetos que estén dentro del comercio, que sean lícitos, ¿no? Que hay muchísimos de ellos y también algunos otros que no lo son. Pero entonces es un elemento de validez del contrato o de los actos jurídicos que ya que se necesita el consentimiento, bueno, pues que el consentimiento sea pleno, sea total y no exista vicios en el consentimiento, vicios en el mismo. Ahora, que el objeto sea dentro, que sea o que esté dentro del comercio y que sea lícito, ¿no? Ya tengo, pues, validez en mis elementos de existencia. Ahora, la formalidad que me requiere la ley, si bien es cierto que existen actos jurídicos como lo son contratos verbales, porque hay un consentimiento y un objeto, no me pide la ley expresamente que lo tenga que hacer por escrito, porque hay contratos verbales y hay contratos escritos. Obviamente hay mucha mayor confianza y garantía, certeza de que existen los actos jurídicos cuando se dan por escrito. Los verbales, pues de repente, ¿no? Yo puedo decir hoy que sí y mañana lo niego y digo que no es cierto, que no fue así. Entonces, de repente, la famosa frase de las palabras se las lleva el viento, pues pueden tener en realidad, pues, consecuencias, ¿no? Si no es como acredito que sí existió, es que fulanito y fulanito fueron testigos de que sí existió, entonces hay que probar con más elementos, pero no son, de repente no tienen esa tanta fuerza, porque también la contraria puede decir, no, pues que yo tengo testigos de que no fue así, ¿no? Entonces es luchar contra la palabra, pero ¿qué tal si se lucha contra, por escrito contra la firma, si es su firma y obviamente ahí hay más certeza de poder constatar, o al menos para la autoridad, ¿no? Que de repente existan conflictos. Si se ven cumplimientos a lo mejor naturales y son actos que existen y que se mueren de forma natural y que se dieron, que se cumplieron en el plazo, en el tiempo establecido y que no hubo necesidad de mover a la maquinaria judicial, este, pues está perfecto, ¿no? Pero cuando hay necesidad de moverlo, pues la autoridad tiene que tener elementos, ¿no? Para saber a quién le asiste la verdad, o es que pues son controvertidos, ¿no? Por eso es un conflicto, por eso es una controversia y que se tiene pues elementos que probar para saber cuál es la verdad histórica de las cosas, ¿no? ¿Quién le asiste la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién sí está diciendo pues la verdad, ¿no? Ahora, que eso es la formalidad, ¿no? Que si la ley me lo pide por escrito, sobre todo con también actos, eh, por ejemplo, bienes inmuebles, ¿no? Ahí sí me pide forzosamente que sea escritura pública. No, para la compraventa de bienes inmuebles, escritura pública. ¿Por qué? Por el valor de la misma. Eso quiere decir que tengo que asistir precisamente ante un fedatario público. Los fedatarios públicos sabemos que son notarios públicos, creo que son los más conocidos, pero también existen corredores públicos. Sin embargo, estos se especializan en materia mercantil. Ahora, actos meramente civiles, pues con un notario, ¿no? Acude con un notario y formaliza el contrato de compraventa, escritura públicamente y que se inscribe en el registro público de la propiedad. Esa es la tarea prácticamente del notario, ¿no? Dar fe pública, certeza, legalidad de ese acto jurídico que existió y entonces la compra-venta de un inmueble existió, pero también puedo tener, existe, porque hay consentimiento y objeto de una compra-venta que se dio por un contrato escrito privado, pero que no se ha protocolizado ante notario público, pero existe. Entonces solamente le falta la formalidad, ¿no? Entonces existe el acto jurídico, por supuesto, pero está invalidado precisamente por esa circunstancia, que bueno, ya se puede
se puede subsanar. Aquí la importancia de los elementos de validez es que se pueden subsanar para que esa validez sea totalmente, ¿sale? Sea plena. Ahora, tengo también que las partes tengan capacidad jurídica, reconociendo que la capacidad jurídica es la aptitud que tienen las personas para ejercer sus derechos y realizar sus obligaciones por sí mismas y no por conducto de otras personas, es la capacidad jurídica. ¿Sale? Todos tenemos capacidad de goce, sí. Esa nadie nos la quita, se otorga, se reconoce con el nacimiento y hasta la muerte de las personas. Ahora, yo cómo hago esos, si tengo derechos, cómo los ejercito por mí mismo. Si soy menor de edad, no lo puedo hacer por mí mismo, entonces carezco de capacidad. Soy incapaz por minoría de edad, pero una vez que adquiera la mayoría de edad, puedo celebrar actos jurídicos por mí mismo, hacerme responsable, obligarme en los términos en los que yo quiera obligarme. ¿Por qué? Porque soy consciente de los actos y de las consecuencias que eso va a producir. ¿Sale? O puedo ser un mayor de edad incapacitado porque no mentalmente pues no estoy bien, no me puedo hacer responsable, no tengo claro los alcances que pueda tener las consecuencias de mis actos, entonces pues necesito un representante forzosamente legal para que pueda celebrar, para que exista esa capacidad de tener esa capacidad jurídica y obviamente pues sí puedo ejercerlos, son derechos que, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Se me quitó, se cerró, ¿qué pasó? Ah, siguió grabando. Ya por un momento se quitó la pantalla sin que yo hiciera nada y yo dije, ya dejo de grabar esto, pero me parece que todavía está todo en orden. Entonces, más bien se abrió una pequeña pantalla, control de reunión, no sé qué situación. Bueno, en cuanto a ese apartado, la capacidad de las partes pues, se dio de esa manera, ¿sale? Entonces, bueno, pues tenemos también como parte de, de un repaso, pues la clasificación de los contratos. Vimos respecto a lo que es la libertad contractual, que obviamente pues ya las partes teniendo capacidad, habiendo objeto, licitud, obviamente pues teniendo esos elementos de existencia y esos requisitos, bueno, yo diría requisitos de existencia y elementos pues de formalidad, ¿no? Para poderlos distinguir con plenitud. Existen tipos de contratos, ¿no? Unos que contemplan, son los contratos traslativos de dominio, porque como su nombre lo indica, su función es trasladar el dominio es la propiedad y la posesión de bienes, muebles o inmuebles a otra persona. Entonces, para este tipo de contratos o la familia de estos contratos, pues están los contratos, por ejemplo, el contrato de compra y venta, ¿no? Que obviamente, pues a través, aquí el ejemplo, pues es una casa, ¿no? Pues un vehículo, puede ser cualquier otro, eh, pues no sé, bien mueble o inmueble que pongamos a materia de eso, ¿no? Que cambie de propietario. Entonces, traslada el dominio es la posesión y la propiedad de las cosas. La permuta, que es muy similar a lo que es la compraventa, pero aquí es como una especie de trueque, ¿no? Te cambio mi computadora y mi tablet por tu moto y aparte te doy un dinero, que es la diferencia, ¿no? A lo mejor mi computadora no tiene el valor de la moto, a lo mejor mi tablet tampoco tiene el valor de la moto, pero sí tiene un valor. Y ahora, lo que resta, a lo mejor es su moto vale 30,000 pesos, por ejemplo, y mi computadora y mi tablet hacen 20,000 pesos, ¿no? Las dos. Pero me faltan 10,000 que se los puedo dar en efectivo. Esa es la permuta, ¿sale? Que bueno, ya analizamos de todas maneras cada uno de los contratos y su naturaleza, que eso es lo importante, pero pues aquí a manera de resumen estamos revisando pues precisamente eso. La donación, que es evidentemente pues también traslada el dominio de las cosas, pero este tiene, pues la finalidad es que sea título gratuito solamente, ¿no? Entonces aquí pues te traslado el dominio, la posesión, la propiedad de mi casa gratis, gratuitamente, ¿no? Entonces,
sin necesidad que tú me hagas ninguna contraprestación. Que bueno, tiene también sus características. En el contrato de donación se revisó también que pueden existir, obviamente, pues ciertas condicionantes eh, y que se puede restituir por ingratitud la donación y que, bueno, hay muchas cosas características del contrato de donación, pero en esencia es eso, ¿no? Se transmite la propiedad y posesión de una cosa en particular, de un bien mueble o inmueble, a sin necesidad de una contraprestación, es a título gratuito. Y está el otro contrato que también traslada el dominio, que es el contrato de mutuo, ¿no? Aquí la esencia de un contrato de mutuo es precisamente el mutuo, pues es un préstamo, ¿sale? Pero dijeran, bueno, pero si se lo va a regresar, entonces, ¿cuál es la finalidad? Bueno, el mutuo es un préstamo, pero pues es evidentemente de dinero, ¿no? Un préstamo forzosamente de bienes fungibles, ¿no? Porque funge en relación de otra. Entonces, como lo es el efectivo, como lo es el dinero, ¿no? Pero te estoy trasladando la propiedad del dinero, o sea, ¿sabes qué? Te lo presto, sí, tú úsalo en lo que tú quieras, pero sí va a tener una devolución que vas a devolver igual, o sea, no los mismos billetes, o sea, te presto un billete de 500 con la serie tal y ese mismo billete de 500 quiero que me lo regreses, porque la función es transmitir la propiedad, tú utilízalo y ya sea que me lo devuelvas con transferencia, que me lo devuelvas dos billetes de 200 y uno de 100, no es necesario que sea el mismo, ¿sale? Pero te estoy transmitiendo la propiedad y la posesión. A lo mejor te presté 500, pues de un billete tal cual, que va a ser tu propiedad, tú te lo vas a gastar. Obviamente, pues la parte de la circulabilidad del efectivo también es importante, ¿no? Pero me lo vas a regresar en un tiempo determinado o al menos el mismo valor, ¿no? Esa es la característica principal del mutuo. Ahora, pues vienen los contratos traslativos de uso o goce temporal, que tenemos el contrato de arrendamiento y el contrato de comodato, ¿sale? En relación a esto, este, traslativos de uso, goce temporal, arrendamiento y comodato. El arrendamiento, bueno, pues traslada el uso y goce, es decir, solamente la posesión. Te puedo arrendar un vehículo, te puedo arrendar, obviamente no te paso la propiedad, no es traslativo de dominio, es solamente la posesión, te traslado la posesión, ¿sale? La posesión es el uso y el goce solamente temporal, no tiene un inicio y tiene un fin, no es ni de por vida, este, entonces solamente es temporal porque el dominio pues abarca la propiedad y posesión, entonces el dueño tiene derecho al dominio, pero si traslada solamente el uso y goce temporal, pues es porque está en arrendamiento, pues estoy arrendando mi departamento o la casa o mi vehículo, etcétera, ¿sale? Ese es a cambio de una contraprestación económica, por supuesto. Y tenemos también, que es la figura muy similar al arrendamiento, pero es como un préstamo gratuito, ¿no? Te presto, cuídame mi casa, me voy a ir de vacaciones, pero no quiero que se quede sola. Ah, bueno, sí, yo me voy a vivir un tiempo en tu casa, en tu departamento, en lo que regresas de vacaciones, no pagas renta y eso es un contrato traslativo de uso y goce temporal o traslativo de posesión denominado comodato. Entonces, si alguien llega, ¿sabes qué? ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué ostentas? Ah, pues que celebro un comodato. Yo ostento la posesión por un contrato de comodato. Regularmente te lo presto es porque hay confianza, es a título gratuito, por supuesto, pero es temporal y se regresa, ¿no? Es como que no es un regalo, no es un traslativo de dominio, es un traslativo de uso y goce temporal y el contrato se denomina comodato, es muy similar al arrendamiento, pero aquí no hay renta, ¿sale? Hay contrato de prestación de servicios, en los cuales entran el contrato de depósito, que es el hecho, por ejemplo, para este, tengo mercancía, necesito guardar mi mercancía y entonces, o dejar precisamente dónde guardarla, pues lo puedo dejar en un depósito que son bodegas, etcétera,
de alguien más que me está brindando su espacio, que me está brindando sus servicios de cuidarme la mercancía o de darle mantenimiento, etcétera. Entonces lo dejo en depósito y pago un dinero por eso. Ese es también el contrato de mandato. El mandato, pues es un contrato civil también en el cual alguien en mi representación vela por los intereses específicamente que tiene que velar, ¿no? Que ahí es donde, eh, ¿sabes qué? Te otorgo para que mi nombre, te otorgo la facultad para que mi nombre puedas realizar esto y estos actos jurídicos en específico. Y es mi mandatario, ¿no? Entonces, ese es, está prestando sus servicios personales, ¿no? Ahora, también existe el contrato de prestación de servicios profesionales. Yo en mi calidad de contador, arquitecto, abogado, puedo prestar mis servicios profesionales. ¿Sabes qué? Tienes un problema, necesitas un trabajo de contabilidad o necesitas un patrocinio en un juicio, te presto una asesoría jurídica, una asesoría contable, necesitas un proyecto, una asesoría también de inmobiliaria, bueno, prestación de servicios profesionales. Solamente presto mis servicios profesionales a cambio de una retribución económica también, ¿no? Y contratos de obras a precio alzado, contratos civiles que regularmente, bueno, pues también se hacen, ¿no? En construcciones regularmente, levántame una barda, levántame un cuarto, modifícame, remodélame, haz esto, lo otro aquí, y bueno, eso regularmente el precio alzado es que se cobra regularmente por lo que está en el mercado, o sea, el mercado coloca regularmente el precio, o puede ser un punto para que se pueda acordar precisamente el precio, ¿no? Ese es el precio alzado, pero no significa que forzosamente exista, que se tenga que cobrar eso, ¿no? Que sea un arancel legal, o sea, obligatorio, ¿no? Que tenga eso. Entonces, esos son los contratos de prestación de servicios. Prestación de servicios, ¿por qué? Porque son personales, es algo de hacer de una persona, ¿sale? Cuidar, eh, mandato, pues representar, prestación de servicios profesionales, pues obviamente lo que conlleva el profesionista, ¿no? Desde el asesoramiento, acompañamiento, todo esto, ¿no? Y obra a precio alzado, pues es realizar, ¿no? Un trabajo que implica incluso un esfuerzo físico, intelectual, pero que una persona tiene que hacer, ¿no? Que dar o hacer. Entonces, ahí también pues es un derecho personal, ¿no? Eso en esencia pues creo que es importante poderlo eh, de una vez pues, aclarar, ¿no? De este tipo de puntos. También hay contratos que son aleatorios, ¿no? Que son los que evidentemente el resultado no está claro, aunque exista pues el consentimiento del contrato, ¿no? En los cuales tenemos contrato de compraventa de esperanza, que regularmente pues son, como ya lo habíamos platicado en cuestión a los ejemplos más importantes, es precisamente el de cosecha, ¿no? El contrato de cosecha, compraventa de cosecha. Entonces estoy a la expectativa de que exista una siembra, de que exista un cuidado, que exista, pues, obviamente, pues mm, pues un tiempo determinado para que la cosecha se pueda llevar a cabo y culminar hasta su último punto, que es lo que yo voy a comprar. Pero pueden haber elementos naturales o incluso pues descuidos por parte del hombre o afectaciones que impidan que esa cosecha se dé, ¿no? Entonces es aleatorio, es una compraventa de esperanza. Yo espero que se dé la cosecha, yo espero que no caigan heladas, yo espero que no se inunde, yo espero que no haya sequía, yo espero que no exista un terremoto, un temblor que obviamente pues que haga de ese contrato pues algo, un resultado que pues no era el esperado, ¿no? Entonces puede que haya resultado, puede que no. Bueno, también obviamente en las cláusulas se establece el qué pasa si, pero eso es un contrato de compraventa de esperanza, ¿no? Así como el aleatorio es aleatorio, no es el resultado, el juego y de apuesta. Entonces, existen sus riesgos, puede ser perder, puede ser ganar, y esa es la circunstancia de los contratos aleatorios principalmente. Y tenemos también los contratos de garantía,
que es la garantía, pues es una figura que garantiza precisamente el pago, ¿no? La fianza, la prenda, la hipoteca, ok, ¿me quieres pedir prestado? Sí. De hecho, podría ser un contrato accesorio, ¿no? Al préstamo puede ser un mutuo, ¿no? Un mutuo es, te presto 30,000 pesos, sí va a ser con intereses, a razón del 20% anual, por ejemplo, y a pagadero en un año, 30,000 pesos, pero al mismo tiempo, a razón de ese contrato, quiero que celebremos un contrato de garantía. Esto que me garantice esos 30,000 pesos. Ok, aquí, bueno, hay una imagen de ejemplo que son a lo mejor joyería. ¿Sabes qué? La joyería son bienes muebles, por supuesto. Característica de los bienes muebles. Em, sí, te doy todas estas joyas que tienen un valor igual, ¿no? A lo mejor de 20, 25, 30,000 pesos. Y si es que no te llego a pagar en el plazo que estipulamos, haces efectivo el contrato de garantía y te quedas con las joyas. O te puedo dar en una tablet, una computadora, o sea, algo que equivalga a los 30,000 pesos, pudiera ser, ¿no? Una moto, ¿no? Te dejo en garantía mi moto. Entonces, estoy celebrando un contrato de mutuo, pero al mismo tiempo un contrato accesorio, eh, que es un contrato de garantía, ¿no? Que garantiza el adeudo, en el cual pues la prenda pues son objetos muebles. La fianza es dinero, en realidad es dinero, ¿no? Pero pues que en el caso del préstamo de dinero no te puedo garantizar que te voy a pagar con dinero, o sea, no es ilógico, no si es dinero lo que necesito, pero puedo contratar una fianza, ¿no? Una fianzadora que, un contrato de fianza, celebrarlo para que evidentemente pues garantice el pago en caso de incumplimiento del deudor, ¿no? O una hipoteca, a lo mejor no son 30,000 pesos, a lo mejor son 3 millones de pesos. Entonces, bueno, solamente puedo garantizar con un bien inmueble por el valor, ¿no? Garantizarlo, sigue siendo de mi propiedad, pero está en garantía mientras, o sea, está en veremos, mientras se cumple o no se cumple la obligación y dentro del plazo. Entonces, esa es, de la clasificación de los contratos. Creo que mencionamos prácticamente todos los contratos habidos y por haber, de una forma pues totalmente breve, pero que nos ocupamos dentro de las sesiones clase, de las cápsulas anteriores, a tratar de que quedara claro, ¿no? Las particularidades, la libertad contractual, las posibles cláusulas, el depende, ¿no? Que sabemos que todos los contratos pueden ser particulares, específicos, que puedan tener unos más que otros, digo, más cláusulas, más condiciones, menos condiciones, etcétera, ¿no? Distintas circunstancias que los hacen particulares, la importancia de la redacción obviamente, de quien está realizando el contrato, las bases legales para poderlo sustentar dentro del Código Civil, y saber, ¿no? También las cláusulas que se pueden colocar o las cláusulas que se colocan y que aunque se coloquen, se tienen por no puestas, porque son abusivas, son contrarias a derecho. Esta parte de poder estudiar contratos civiles desde la ley, también la parte doctrinal, ¿no? De lo que podemos encontrar y analizar formatos de contratos de compra-venta, de arrendamiento, de donación, de prenda, de comodato, de mutuo, que también ya están en plataforma y que podemos tener como ejemplo que utilizarlo, pues me parece algo integral para que podamos, conocimiento integral para que podamos pues producirlo, ¿no? Para que podamos materializarlo, para que podamos manifestarlo, para que tengamos ese conocimiento y de alguna manera pues también ya la forma de poder redactar esos contratos, ¿sale? Entonces, para eso los ejemplos, para eso también los elementos en plataforma, y pues, tenemos también muchísimo. Yo aplaudo y de hecho soy fiel creyente de que también el autoconocimiento, eh, y que también pues podamos nosotros, tengamos la inquietud de indagar, ¿no? De que conozcamos nuestras capacidades, de que conozcamos también que necesitemos una guía, pero que también al mismo tiempo no nos quedemos con lo que nos den, sino que seamos curiosos, investiguemos, reafirmemos conocimientos, también incluso tener elementos para poder debatir, pues está
pues creo que es, es integral, ¿no? Es un conocimiento conjunto e integral que podemos realizar y que tenemos la capacidad de hacerlo intelectualmente, ¿no? Porque la inteligencia existe y que obviamente pues esto no se acaba aquí, en realidad hay muchas otras cosas que, supuestos, y que ya en la práctica el hecho de decir, bueno, ya me llegó a lo mejor una asesoría y sucedió esto, esto y esto, y poderlo integrar, recordar esto, estos materiales y tener los elementos, tener el código, saber dónde buscar, es lo importante, ¿sale? Y bueno, tenemos también contratos asociativos, que yo ahí en particular, obviamente sí son contratos, pues un acuerdo de voluntades donde, bueno, una sociedad conformar empresas, ¿no? Pero empresas civiles. La distinción entre actos civiles y mercantiles es también importante para mí, pero bueno, eso a manera de conclusión de la asignatura en general. Pero contratos asociativos existen sociedades civiles y asociaciones civiles. La diferencia entre uno y otro es la finalidad, que también los distingue de actos mercantiles. Una sociedad mercantil también es una reunión de personas, una asociación, bueno, no, para no decir la palabra asociación, es un acuerdo de de dos o más voluntades, regularmente son de más voluntades, que conforman la creación de una tercera persona, una persona jurídica, una persona creada, que empieza a tener vida jurídica. Pero lo que los hace diferente es la finalidad con la que se realiza, ¿no? La finalidad puede ser una sociedad, bueno, pues con fines educativos, ¿no? Una sociedad civil con fines educativos. Tiene fines, sí, a lo mejor económicos, pero no son lucrativos ni especulativos. Si son esos fines, entonces es una sociedad mercantil. Ya no tendría que regir la ley mercantil, la ley civil, perdón, sino la ley mercantil. Ahora, ¿existen sociedades civiles? Sí, con ciertas finalidades, pueden ser ellas las académicas, pueden ser de especialidades, de profesionistas, eh, esas son sociedades civiles, pero también existen las asociaciones, por ejemplo, un despacho contable es una sociedad, podría ser una sociedad civil, un despacho de arquitectos, una consultoría, una inmobiliaria, sociedades civiles con un fin económico, este, pero también tenemos pues las sociedades de profesionistas o de abogados, ¿no? Una barra jurídica de abogados para capacitación de los mismos, etcétera, ¿no? La finalidad, a lo mejor sí hay una cuota y una aportación, eh, una retribución, pero la finalidad es distinta, ¿no? A comprar, vender, lucrar, especular, como lo es una sociedad mercantil. Y el contrato de asociación también. Regularmente su finalidad es altruista, ¿no? Es de ayuda a otras personas. Entonces, esas son las famosas fundaciones, ¿no? Pero que regularmente todo esto creo que para los contratos asociativos sí se necesita solemnidad, que sea, obviamente, pues escritura pública, un acta constitutiva de una sociedad civil, un acta constitutiva de una asociación civil, e inclusive pues también un contrato asociativo mercantil también, así como existe el arrendamiento, la compraventa, el, el mutuo civil, también lo es mercantil, son actos de naturaleza civil y mercantil. ¿Qué los distingue unos de otros? Pues los actos jurídicos civiles se distinguen de los mercantiles por el ánimo o el objetivo de celebrarlos o realizarlos, ¿no? Este, repito, si es con ánimo de lucro o especulación, son actos mercantiles. Si intervienen en ellos comerciantes, son actos mercantiles. Hay unos actos que son de naturaleza mixta porque intervienen personas civiles y comerciantes y se hace un acto mercantil, ¿no? Entonces se rige por las leyes meramente mercantiles. Entonces, eh, eh, pues yo creo que esos son los principales tips que, 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 que resaltar de todos estos, de todas estas cápsulas, de todas estas sesiones clase pasadas, de poder resaltar en cuestión a conocimiento en contratos civiles es muchísimo todavía poder analizar cada uno de estos contratos, ¿no? Las características en particulares, los supuestos, poder analizar
diferentes tipos de formatos, de machotes, de circunstancias, eh, y poderlos ver, creo que es muchísimo, pero esto es de forma general y espero pues que haya sido de utilidad para ustedes. De todas formas, pues sigo estando a su disposición mientras terminamos de culminar la asignatura, ya no va a haber más sesiones clase, esta es la última, pero sí trabajos pendientes todavía por evaluar, si hay dudas que resolver, pues estoy totalmente a la orden y con la disposición de poderlo resolver y atender. Estamos en comunicación. Muchas gracias por sus tareas, por su participación, y bueno, pues deseándoles también en este diciembre, pues felices fiestas, que sean las fechas importantes, que las pasen, que tengan mucha salud y que tengan un próspero año 2023. ¿Sale? Entonces, gracias, solamente me queda agradecer y me gusta decir nos vemos a la próxima, pero al menos en esta asignatura concluimos con esto. Tal vez si iniciamos un nuevo proyecto, pues sería en otra asignatura, pero yo diría que sería eso una apuesta, ¿no? Entonces, pues nos vemos. Seguimos en comunicación, al menos para terminar de culminar, y que tengan un excelente resto de la mañana, tarde o en el momento que nos estemos sincronizando, no de la noche inclusive. Hasta pronto.